Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Enrique Lara Arenas, integrante número 18 de Física Electrónica. A continuación presento mi identificación 9104652. Permítame compartir pantalla. Teniendo en cuenta la guía, me corresponde hablar sobre los conceptos generales. En este caso encontramos que una materia está conformada por un átomo. Y esto lo contiene, son unos protones, unos electrones y un núcleo, ¿sí? Un neutrón. En este caso, vamos a hablar sobre las cargas eléctricas, que a la final es una unidad de medida universal que trabaja como el Coulomb, y obviamente determina la cantidad de almacenada en un cuerpo. Entonces, en este caso, la cantidad de carga eléctrica que contiene la materia, como electrones y protones, y la ley de Coulomb establece que las cargas iguales se repelan, mientras que las contrarias se atraen, ¿sí? Lo podemos evidenciar en el siguiente gráfico, donde evidenciamos las cargas iguales se repelan, mientras que las cargas iguales se atraen. ¿Qué es la corriente eléctrica? Se define como el flujo o movimiento de la carga eléctrica que ejercen sobre los electrones o protones, sobre el elemento conductor de un punto a otro. En este caso lo evidenciamos de esta forma. Es el sentido que lleva los electrones o protones sobre un elemento conductor directamente. En este caso nos muestra la intensidad, la forma de intensidad, que entonces sería voltaje sobre resistencia. En este caso, la I sería la corriente en amperios y V sería la potencia eléctrica en voltios y la R la resistencia en ohms. ¿Qué es tensión o voltaje? A mayor diferencia de potencia de presión ejerce sobre una fuente de FEN sobre las cargas eléctricas de electrones contenido en un conductor. Mayor será el voltaje o tensión existente en un circuito correspondiente a ese conductor. ¿Sí? El voltaje o tensión es la presión que ejerce una fuente de un suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas que se encuentran en un circuito. En este caso lo evidenciamos de la siguiente forma. Está almacenada en voltaje sobre una batería en este caso, y esta ejerce un movimiento dentro de un circuito, ¿sí? Entonces eso se podría catalogar como tensión o voltaje. La potencia eléctrica para mí es la cantidad de energía que se utiliza para que un elemento ejerce un movimiento, una función, ¿sí? Entonces, eso sería la definición de la potencia eléctrica. Una definición más concreta, la potencia eléctrica es la velocidad por unidad de tiempo que la energía eléctrica transfiere en un circuito eléctrico. De forma más sencilla, podemos considerar que la cantidad de energía que consume o genera un elemento en un sistema determinado, un instante determinado. Encontramos una pregunta, ¿por qué el circuito en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de todas las resistencias del circuito? Tomar la ley de Ohm como referencia. Aquí en este caso, ahora teniendo en cuenta la ley de Ohm, el voltaje I por R
sería la fórmula. Entonces tenemos I por R despejando, queda I R1 más I por R2 más I por R3. Despejando I, nos quedaría R igual a R1 más R2 más R3. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Ohm, tenemos que la siguiente expresión, las cuales sustentan la expresión de la relación equivalente entre las resistencias totales y la suma de resistencias. En el circuito en serie se ve como la resistencia equivalente es proporcional a la suma de las resistencias del circuito. Teniendo en cuenta esto, se puede expresar que cualquier n de resistencias, número de resistencias, pues representa la resistencia equivalente. Lo podemos representar de la siguiente forma. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en serie donde se evidencia la sumatoria de las resistencias que lo contienen. La bibliografía, donde se encontró algo de este material para obviamente el desarrollo de la misma. De antemano, pues muchas gracias. Estaré atento a sus comentarios. Buenas noches.